Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es para nosotros una gran bendición el poder entrar a la intimidad de su hogar un día de matrimonios. Y para eso yo le voy a invitar a que me acompañe a hacer una oración para que todos juntos seamos bendecidos a través de su bendita palabra. Amado Dios que estás en el cielo y en todo lugar, hoy nuevamente nos acercamos al trono de tu gracia. Te suplicamos, Padre bendito, que tú nos bendigas a través de tu bendita palabra, a cada uno de los hogares, los matrimonios, las familias, Padre, a las cuales venimos a bendecir en ese nombre precioso que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. Amén y amén. Dios bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por este momento tan interesante que nos permite estar delante de su presencia. Recuérdese que hoy es un día de matrimonios, la importancia del discipulado de matrimonios. Muchas veces nosotros escuchamos preguntas, ¿verdad? Mire, pastor, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a casar? ¿A dónde me voy a ir? Etcétera, ¿verdad? Yo quisiera que platicáramos esta noche para nuestro matrimonio el crecimiento en la fe. Amén. ¿Verdad? Porque muchas veces primero partamos de lo siguiente: ¿qué es la fe? Amén. ¿Verdad? ¿Qué es la fe? La Biblia nos habla de los héroes de la fe en el capítulo número 11 del libro de Hebreos, y nos pone una serie de ejemplos, hermanos, para poder ministrar nuestro corazón. Sin embargo, dice la Biblia que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los niños definen la fe como creer. ¿Qué es fe? Es creer, pastor, aleluya. Y razón tiene el Señor al decir que nos hagamos como niños. Bueno, cuando hablamos de la fe en el matrimonio, quisiera enfocarlo de esta manera, ahí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo número 19. Primero le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por poder entrar a los hogares de los hermanos. Amén. Poder Amén. compartir esta palabra, y esperando que sea de bendición, sea de edificación para cada uno. Pero dice Apocalipsis 2:19: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu constancia, tus últimas obras, más abundantes que las primeras. De todo este versículo que hemos leído, una de las cosas que sobresaltan y que es interesante es que el Señor está hablando del trabajo, de las obras de esta iglesia, y lo primero que le dice el Señor es: conozco tu amor. Amén. Tu amor. Y recuérdese usted que uno de los frutos del Espíritu es el amor. Amén. Es el amor. Entonces lo primero que el Señor le está diciendo es: conozco tu amor. Pero luego hay un ingrediente que es tan interesante. Luego le habla de fe. Amén. Le habla de amor y le habla de fe. Y luego le dice: yo conozco también tu servicio, tu constancia, tus obras, tus últimas, que son más abundantes que las primeras. Qué interesante es esto, que el Señor conoce a una iglesia servicial, a una iglesia que se dio. Sin embargo, Chiqui, en el matrimonio hay cosas que se descuidan. Por ejemplo, podemos ser muy buenos servidores, amorosos, llenos de fe, ser constantes, hacer buenas obras abundantes, pero a veces descuidamos el hogar. Y recuérdese que la primera iglesia que Dios nos dio es la nuestra, es el hogar, es la familia. Amén. Es con la que nosotros debemos de compartir. ¿Te acordás que estuvimos platicando con un profesional del medio? y me llamó la atención, no que él nos estuviera contando a nosotros, pero como él estaba ahí muy cerquita de nosotros, le estábamos visitando, él empezó a decir que a sus hijos siempre los iba a traer al colegio, a su colegio para almorzar con ellos. Y yo dije: qué interesante, qué hermoso este ejemplo que estoy escuchando, ¿verdad? Porque a veces son cosas que uno pasa por alto y las descuida, ¿verdad? Entonces,
pues yo aprendí algo más en mi vida hoy. Sí, desgraciadamente, ¿verdad? Muchas veces se piensa que solo la esposa es la que tiene la obligación de irlos a dejar, de irlos a traer, de estar pendientes de ellos. Pero también vemos que hay buenos hombres. Sí, de hecho, Dios estoy yo. ¿Sí? Hay buenos hombres, por lo que escuchamos el día de hoy, ¿verdad? El compromiso de él de ir a traer a sus hijos y de almorzar con ellos. Y igualmente, ¿verdad? Escuchábamos sin querer de que a las 5 ya cerraba él su trabajo y iba para poder compartir con sus hijos y volver a cenar con ellos. Entonces vemos un trabajo en equipo, que quizás la esposa se queda en la casa y él sale a trabajar, pero el compromiso de irlos a traer y llevarlos a su casa es admirable. Es admirable, ¿verdad? Fíjate que es admirable. Bueno, Amén. Nos tocó vivir esta experiencia de parte de un varón. Amén. Pero también hay esposas Amén. que hacen esta función. Sí. Yo, por lo menos, yo le digo, Señor, sí, yo te doy gracias porque soy hombre, soy varón, porque te veo a ti en tus funciones y digo yo, santo Dios, gracias al Señor que me dio una esposa con todas las capacidades que Dios te ha dado, ¿verdad? Amén. Y luego le decía a uno de mis hijos, tu madre es admirable. Yo le decía a mi hijo, oye, tu madre es admirable por las funciones que no solamente tú atendes tu hogar, sino también atendes la iglesia juntamente conmigo y los hermanos. Amén. Chiqui, pero aquí en este pasaje que estamos viendo en esta hora, es tan interesante lo que Dios dice: conozco tus obras, tu trabajo. Amén. Está diciendo, conozco tu amor. Le está diciendo a una iglesia, conozco tu fe, tu servicio, tu constancia, tus últimas obras más abundantes que la primera. Lo que quiero extraer en esta hora es lo necesario que es la fe, Chiqui, para poder crecer en el matrimonio. Así es. Yo me acuerdo perfectamente cómo empezamos nosotros hace 44 años, más o menos, ¿verdad? Sí. Estamos cumpliendo 44 años. El otro mes. El otro mes, ya me está pidiendo un regalo. Estamos cumpliendo 44 años conyugales, ¿verdad? Claro, ha sido un proceso por el que Dios nos ha llevado hasta el día de hoy. Amén. Nos casamos muy jovencitos, muy jóvenes. Sí. Y bueno, ya tengo cancha el pelo, ¿verdad? Esto quiere decir que ya me cayó un poco de granizada en la cabeza, ¿verdad? Pero han pasado los años, hemos crecido, hemos caminado, hemos visto crecer a mis hijos, hoy a mis nietos, ha sido una bendición. Pero no cabe duda que tuvimos que agarrarnos de la mano de Dios, tener fe para caminar hasta donde hoy hemos llegado. Exactamente, así es, definitivamente. Siempre desde que conocimos al Señor, quizás no lo conocimos desde pequeños, pero Dios nos dio la oportunidad de que jóvenes lo conociéramos, y hasta el día de hoy, que yo pienso que son más de 34 años de estar conociendo al Señor. Así es. Dios nos ha bendecido, no solamente en el matrimonio, con nuestra familia, con nuestros hijos, sino también nos ha bendecido en lo económico. No nos podemos quejar. Hasta el día de hoy Dios ha sido muy bueno, pero es porque hemos caminado juntos, hemos luchado juntos, y lo que Dios nos permite tener es porque lo hemos hecho entre los dos, ¿verdad? A veces uno dice, a veces hay esposos que no les gusta que la esposa trabaje, pero a veces es bueno que la esposa trabaje. Es necesario, sí, porque a veces el sueldo del esposo pues definitivamente no alcanza, y ya con una ayuda pues es importante compartir, ¿verdad? Entonces nosotros desde que conocemos al Señor pues hemos logrado, nos hemos comprendido, hemos unificado más que todo las finanzas, y hasta el día de hoy pues Dios hemos salido adelante. Me llama la atención porque fe no es creer en lo que la mayoría cree, sino en aquello que Dios nos ha hablado. Amén. Eso es muy interesante, ¿verdad?
me llama la atención, Chiqui, lo que tú estás diciendo. Por eso la Biblia dice que ya no son, ¿qué? Más dos, sino son uno. Amén. Entonces la fortaleza de los dos es unificándose, Así ¿verdad? es. Estando Exactamente. de acuerdo en todas las cosas. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de nuestros matrimonios, la importancia de tener fe en lo que hacemos, Amén. tener fe hasta para poder hablar de nuestro cumpleaños, Amén. ¿verdad? Hay que tener fe, mis amados hermanos. Amén. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a andar por fe. Así es. Y no por vista. Amén. Tenemos que, como esposos, tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Amén. Y no en las Así es. circunstancias. Nuestra mirada en Dios y no en las cosas de la tierra. Amén. Tenemos que saber, entender y comprender que fe o sin fe es imposible Sí. agradar a Dios. Y Definitivamente. una de las formas que en el matrimonio se puede agradar a Dios es creyéndole a sus promesas. Exactamente. Porque hay promesas para nuestros matrimonios. Amén. Para todos Dios tiene promesas, para cada matrimonio, para cada vida. Es importante que nosotros creamos en las promesas de Dios, ¿verdad? Si aún usted no las ha recibido o hay promesas que el Señor pues todavía no nos ha dado, pero no las va a dar, ¿verdad? Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Entonces Dios, todas sus promesas las va a cumplir una por una, pero tenemos que tener fe y esperar muchas veces en Dios, ¿verdad? Pues muchas veces nosotros queremos que la promesa venga inmediatamente y quizás lleva un proceso, ¿verdad? Pero es importante que nosotros creamos de que viene la promesa, viene. Amén. Bueno, con frecuencia nosotros podemos escuchar: me cuesta creer, Amén. no tengo fe, a saber si esto va a funcionar, Amén. a saber si esto va a salir adelante. Yo Amén. quiero decirle en esta hora, mi querido hermano, desde el momento en que nosotros le damos la oportunidad al Señor que entre en nuestro matrimonio, las cosas empiezan a cambiar. Y nosotros mismos somos testigos. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que nosotros podemos salir adelante en nuestra propia fuerza. Amén. Que podemos salir adelante en nuestra propia fortaleza. Sin embargo, nosotros, hablo de nosotros dos, hemos aprendido a invitar a alguien más a nuestro matrimonio. Amén. Y es la presencia de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Amén. El Espíritu Santo de Dios, el consolador que Dios ha dejado. Es importante que nosotros lo invitemos a nuestra casa, el que nos guía, el que nos habla, el que nos conduce a toda verdad. Y si Él es el que está en medio de nosotros, pues definitivamente el matrimonio va a caminar de acuerdo. Vamos a ser hombres y mujeres felices, porque a eso nos ha llamado el Señor, a que seamos felices, ¿verdad? Entonces, pero tiene que estar el Espíritu Santo de Dios en medio del matrimonio. Eso es importantísimo, mis hermanos, que nosotros invitemos al Consolador que Dios ha dejado, que es el Espíritu Santo. Y en este tiempo pues vemos que la manifestación del Espíritu Santo se está moviendo de una manera poderosa, a la cual nosotros tenemos que anhelar y tenemos que decirle que nos llene a cada momento y a cada instante de nuestra vida. Amén. Y algo fundamental, Chiqui, para nosotros es que recordarnos que si como matrimonios le hemos creído a Dios, hemos confiado en Dios, nos Amén. hemos tomado de la mano De la del mano Señor, de Dios. Amén. esa misma fe nosotros se la vamos a dar como una herencia a nuestros hijos. Exactamente. ¿Verdad? Porque veo, por ejemplo, a Timoteo que le dicen: la fe no fingida que habitó en tu abuela Loida, Amén. en tu madre Eunice, Amén. y ahora veo que opera en ti. Está hablando el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, nosotros debemos de invitar al Señor a nuestro Amén. matrimonio, Así es. a que nos enseñe qué hacer, qué decir, a dónde ir, para que no andemos como, qué sé yo, como un barco a la deriva, ¿verdad? Sino que nuestro Amén. matrimonio tenga un propósito Amén. definitivo tomado de la mano de Dios. Amén. La palabra nos enseña que a todos los hombres Dios les repartió una medida de fe, según Romanos 12:3, pero todos no hacen uso de ella. Por ejemplo, la fe nos la dan como semilla,
y esta Así la es. debemos de cultivar Amén. hasta que llegue a desarrollarse y se convierta en un árbol que lleve mucho fruto para Dios. Entonces, todos nosotros, chiquis, debemos de levantarnos siempre con una esperanza Amén. de que Dios nos ha dado algo. Amén. Y que si estamos creyendo y estamos confiando en Dios, amén. la Biblia dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. ¿Qué trato de explicar? Que el único que puede dirigir, sacar a flote, el único que puede guiar nuestra vida conyugal es Dios por medio del Espíritu Santo, a quien nosotros debemos de invitarlo que esté Amén. constantemente en nuestras vidas. Amén, así es importante que nosotros no solo lo invitemos, sino que también le pidamos la sabiduría que proviene de lo alto a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque la misma palabra nos enseña que la mujer sabia edifica su casa, igualmente el varón. Entonces, si nosotros somos sabios para hablar, porque muchas veces quizás no sabemos hablar, ¿verdad? Muchas veces podemos golpear a la persona, podemos lastimarla, pero si nosotros pedimos sabiduría al Señor, el Señor va a hacer que de nuestra boca salgan palabras agradables, palabras que sean edificantes, no solo para nuestra pareja, sino también para nuestros hijos. Entonces, si nosotros tenemos esa sabiduría de lo alto, nuestro matrimonio va a conducirse por el camino correcto. Y lo que decías tú es importante, porque la obra que ha comenzado en nuestra vida, Él la está perfeccionando y la sigue perfeccionando hasta el día de hoy. Amén, amén. Qué interesante es ver esta palabra, mis amados hermanos. Y alguien dirá, ¿y cómo es que para un tema de matrimonio se esté hablando de fe? Hermano, tenemos que creer en lo que hacemos. Amén, amén. Definitivamente, y sabe que también debemos de darnos cuenta, hermano, que si nosotros hemos caminado, si hemos avanzado, es porque hemos tenido a un invitado especial que es Dios. Amén. Y Él ha multiplicado nuestra fuerza, Amén. nuestra fortaleza. Tú decías algo, ¿verdad? Si ella trabaja o no trabaja, él trabaja, unificar, etcétera. Todo se mueve alrededor de Dios. Amén. Amén. Todo se mueve alrededor de la fe. Yo quisiera llevarlos a lo siguiente. Por ejemplo, existen 3 clases de fe. Eso hay que trasladárselo a nuestros hermanos, a nosotros mismos. Es la fe salvadora. Amén. Empieza a crecer en la medida que vamos conociendo al Señor. Amén. Es decir, vamos evolucionando, vamos avanzando y podemos comprobar cada día su fidelidad y su gran poder. Amén. O sea, cuando empezamos nuestros matrimonios, a veces empezamos con luchas, empezamos Amén. con pruebas, empezamos con adversidades, hermano, y a veces no sabemos qué hacer. Y de pronto alguien nos dice, mire, créanle a Dios para que salgan adelante, créanle a Dios para que sigan, créanle a Dios, pues, hermano. Y resulta que a veces uno dice, bueno, tengo que creer. Pues esa es la vida del cristiano, ¿verdad? Exactamente. Y recordar una promesa que nos dieron de que al justo le va a ir bien. Amén. Entonces, yo creo que alrededor de nuestro matrimonio debe de haber mucho cuidado, Chiqui, de pedirle a Dios que nos proteja de tantas cosas, Amén. pero sobre todo que se aplique en nuestras vidas como se lo aplicaron a Job. Tenía vallado personal, vallado familiar y vallado a sus bienes. ¿Pero por qué? Amén. Porque estaba creyendo, estaba confiando en Dios. Amén. Otro ejemplo que quiero poner es la fe como fruto. Es un fruto de la llenura del Espíritu Santo, así que nosotros debemos de procurar seguir llenándonos del Espíritu Santo, Amén. pero sobre todas las cosas, mis amados hermanos, seguir creciendo en fe. Sí. Fíjate Amén. que un crecimiento de fe es Timoteo, Amén. porque dice Pablo, ve una fe no fingida que habitó primeramente en tu abuela Loida, Amén. luego en tu madre madre. Eunice, y luego ves a fe habitar en Timoteo. Nosotros como matrimonios, como padres, tenemos que cultivar esa fe. Amén. Tenemos que pedir al Señor que le haga crecer, que le haga multiplicar. Amén. Y que los que vienen de abajo con nosotros, nuestros hijos, etcétera, ellos puedan crecer con la misma visión, con la misma fe, con la misma esperanza. Y yo me doy cuenta en eso en cuanto a nuestras generaciones, ¿verdad? Amén. Veo que sirven, veo que alaban, veo que adoran a Dios, cada uno a su manera,
claro, mientras van creciendo, mientras se van desarrollando. Amén. Pero así es la fe. Así es. La fe nos la dieron como una semilla, como un granito de mostaza, Amén. ¿verdad? Que tiene que evolucionar, que tiene que crecer. Igualmente nuestro matrimonio tiene que evolucionar, tiene que crecer, tomado de la mano de Dios. Exactamente, y tiene que dar frutos, ¿verdad? Porque definitivamente esos frutos, ahí están nuestros retoños, ¿verdad? Nuestros hijos, que son una gran bendición para cada matrimonio, a los cuales nosotros todos los días los tenemos que bendecir, que cubrir con la sangre de Cristo, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, que guarde su entrar, su salir, porque es un compromiso de nosotros los padres estar cubriendo a nuestros hijos, ¿verdad? No solo espiritual, sino que también biológicamente los tenemos que cubrir. Entonces, la importancia de poder estar de acuerdo para poder que el matrimonio sea bendecido a través de la fe. Yo creo que una forma, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Una de las formas que nuestro matrimonio puede agradar a Dios es creyéndole. Exactamente. Es creyéndole a Dios. Es una de las formas como nosotros podemos agradar a Dios constantemente. Amén. Entonces hoy estamos hablando sobre el crecimiento en la fe, en nuestros matrimonios. Tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar y sobre todas las cosas dejarle o darle la oportunidad a Dios que opere en nuestros hogares. Hemos puesto ejemplos, la fe como semilla, que es una fe salvadora. Luego vemos la fe como un fruto. Amén. Es un fruto de la llenura del Espíritu Santo, amén, que debe ser en nuestros hogares, que debe de haber una semilla de la fe. Luego podemos ver la fe como un don. Este es uno de los dones que el Espíritu Santo reparte a los creyentes, o sea, regalos que el Espíritu Santo nos está dando. Son 18 dones, amén, son 12 frutos. Mire qué interesante, amén, que los 12 frutos del Espíritu Santo se puedan manifestar en nuestro matrimonio, amén, que los 18 dones del Espíritu, amén, Santo se puedan desarrollar igualmente en nuestras vidas. Qué hermoso sería, ¿verdad?, tener ese crecimiento y ese desarrollo. Ahora, este don, el don de la fe, que es el Espíritu Santo, es uno de los dones del Espíritu Santo que le reparte a los creyentes. Esa es la capacidad sobrenatural que Dios da para creer que va a hacer algo, en nuestras vidas. Como por ejemplo, lo que para la mente humana es imposible, sí, para Dios todo es posible. Por ejemplo, ¿quién iba a creer que Lázaro se iba a levantar de la tumba? Sí. ¿Verdad? Las hermanas tenían duda. María recordaba las enseñanzas. Marta estaba molesta, amén, de lo que había sucedido. Sin embargo, cuando Jesús llega 4 días después, encontramos que ha muerto, el Señor lo resucita. Amén. ¿Verdad? El Señor resucita a Lázaro, porque hablo de la resurrección de Lázaro. Porque tenemos una fe que es como un don, amén, amén, un regalo de parte de Dios, amén, que se activó para darle una enseñanza a una familia. Y lo mismo hace Dios con todas aquellas cosas que se están muriendo, que se están secando en hogares, en familias, en matrimonios, el amor, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que hace Dios? Resucitarlo y volverlos a la vida. Amén. Así es. Qué interesante este tema de la fe, ¿verdad? Porque muchos dirán, pero ¿por qué fe en el matrimonio? Y sabemos que la fe es tan importante, y si estamos escasos de fe, poderoso es el Señor para decirle: Señor, aumenta mi fe todos los días, porque todos los días tiene que aumentar el Señor nuestra fe para ver las cosas que quizás para nosotros son imposibles. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? A través de la fe, pues Dios puede hacer grandes cosas. Y es importante que lo que decías tú, los frutos, ¿verdad? Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Que nunca se acabe el amor en el matrimonio. Amén, es importante que ese amor permanezca y que ese amor vaya creciendo a través de los años,
que jamás pues pueda menguar ese amor en nuestro matrimonio, sino que al contrario, cada año que pasa, pues nosotros veamos que nos amamos más, nos queremos más. No estamos nosotros diciendo, ay Dios, qué aburrida la vida. No, la vida es hermosa porque Dios nos la ha dado, y mientras Dios nos permita estar aquí en este mundo, pues que Dios nos llene de su gracia, de su amor, de su misericordia, pues que es infinitamente. Y que crezcamos en la fe, ¿verdad? Y que crezcamos en la fe. Amén. Amén. Imagínese usted, dirá, bueno, fe en el matrimonio. ¿Yo qué necesito tener fe? Todos los días necesitamos tener milagros, estar tomados de la mano de Dios. Amén. Por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de Hebreos hay un listado de héroes de la fe. Así campeones de la fe. Que nos dan grandes enseñanzas, ejemplos, y de los cuales podemos ver algunas manifestaciones muy hermosas. Amén. Como por ejemplo, mire esta, Hebreos 11:7 dice, Noé creyó que iba a llover cuando nunca antes había caído lluvia. Noé creyó. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que el creer él le enseñó a su esposa. Amén. A creer. Así es. Y la esposa a sus hijos. Le enseñó a sus hijos, porque recuérdese que Proverbios, creo que es 1:7, 1:8, dice que el padre instruye y la madre enseña. Entonces, si hay algo que Noé le enseñó a su familia, a su esposa, básicamente, fue a creer en las cosas sobrenaturales. Amén. De Dios. Así es. Primero, le enseñó a creer que iba a llover cuando nunca había caído lluvia. Exacto. Son aquellos momentos, chiquis, son aquellas etapas que se pasan en el lugar que de pronto uno de los dos baja la mirada del cielo, ¿verdad? Exacto. Y dice, no es imposible, y el otro se levanta y dice, no, hombre, creámosle, sigamos confiando, amén, sigamos esperando, amén, que de esta situación vamos a salir adelante. La fe necesaria en el matrimonio. Amén, definitivamente, así es, exactamente. La fe es muy importante en el matrimonio, ¿verdad? Porque quizás hay cosas que uno ignora, ¿verdad? Y a través de la fe dice uno, bueno, Dios como es tan grande, es tan bueno que concede hasta los deseos más íntimos de nuestro corazón, ¿verdad? A través de la fe. Entonces, si Dios concede los deseos más pequeños de nuestro corazón, ¿cómo no va a guardar nuestro matrimonio? ¿Cómo no va a guardar nuestra vida? ¿Cómo no va a guardar a nuestra familia? ¿Cómo no va a guardar a nuestros nietos? Definitivamente, la fe es hermosa, mis hermanos, y a través de esa fe, pues todos tenemos que crecer en la palabra de Dios. Amén. Vemos ahí en Hebreos 11:11, dice que Sara creyó que conseguiría un hijo en medio de la esterilidad. Fíjate que me acuerdo cuando Dios visita la casa de Abraham, amén, a la promesa. Amén. Le dice, el año que viene Sara, tu mujer, dará a luz un hijo. Pero ¿qué hizo Dios ahí? Veamos antes en el versículo 11:7 del libro de Hebreos, cuando el Señor le dice a Noé que va a llover. Amén. Le enseñó a él, a la esposa y a los sus hijos. Pero ahora vemos que le está enseñando a Abraham, a Sara, pero todavía no hay un hijo. No. Por eso la importancia de tener a Dios en el matrimonio. Amén. Dice, y Sara creyó que concebiría un hijo en medio de la esterilidad. Amén. Que lo imposible es posible para Dios. Exacto. En nuestro matrimonio hay cosas que nosotros vemos como imposibles, mi hermano. Amén. Hay cosas que muchas veces, yo le doy 2 años de casado. O 3 años de casado, ni se ha casado, y él dice, vos te veo, o no te veo casado. Dios nos guarde, ahora reprendemos en el nombre de Jesús. Pero dice que Sara le creyó a Dios, que consiguió un hijo, siendo estéril, y su vejez, en su vejez, es decir, que fe es creer que lo imposible es posible para Dios. Es creer en algo, amén, que es contra la naturaleza. Son los milagros de Dios. Amén. Hermanos amados, tenemos y necesitamos creerle a Dios. Definitivamente, sí, tenemos que creer, tenemos que aumentar esa fe en nuestra vida, en su hogar, mis amados hermanos. Si su fe ha menguado, poderoso es el Señor para llenarlos de fe, para renovar esa fe y poder creer que para Él todo es posible, ¿verdad? Porque vemos en Sara cuántos años duró esa promesa y a los cuántos años vino la promesa. Amén. Y se dio la promesa, ¿verdad? Y muchas veces nos desesperamos, es que Dios prometió tal cosa y no me la ha dado. Pero
va a venir esa promesa, quizás cuando menos lo esperemos, Amén. cuando menos nosotros pensemos, viene la promesa. Así que esta noche queremos Amén. ministrarle fe a su matrimonio. Amén, así A es. su matrimonio le ministramos fe como semilla, Como semilla, como fruto o como don. Amén. Así Una de es. las tres formas. Amén. Usted reciba Es- fe en el fe nombre en de Jesús. Jesús. Amén. Que aquel que empezó la buena obra en nosotros nos va a Va a perfeccionar hasta el día de Dios. Así que vamos a orar, vamos a Amén. agradecerle al Señor por este momento tan hermoso que nos Amén. ha dado. Así La es. importancia de tener fe en nuestro matrimonio. Oramos. Amén, así es. Amantísimo Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Padre, por esa oportunidad preciosa que tú nos concedes de poder entrar a la intimidad de los hogares y que esta palabra, Señor, pueda llevar fruto y mucho fruto, Señor. Te suplicamos que en aquellos hogares, quizás donde la fe es escasa, que tú aumentes esa fe, Señor, que podamos nosotros creer en las cosas que quizás para nosotros son imposibles, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de los matrimonios, de las familias, y te suplicamos, Padre bendito, que todos juntos podamos ser bendecidos a través de tu bendita palabra. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta Amén. noche, y que la gracia, la paz del Señor venga sobre nosotros. Bendiciones. Hasta Amén. pronto.